Muy bien, vamos a pasar a nuestra tercera charla del día de hoy, que está a cargo del doctor Mariño. El doctor Mariño, Carlos Ramiro Mariño, es un doctor peruano a quien tenemos el enorme placer de tenerlo con nosotros. Él es cardiólogo, pediatra, intervencionista, es médico asistente de cardiología y INS, es cardiólogo pediatra del staff de la Clínica San Felipe y es vocal de acción científica de la Sociedad Peruana de Cardiología. También tiene un magíster en investigación y docencia en salud y estamos muy orgullosos de que sea el primer peruano que nos represente en este 12º Congreso de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia. Bienvenido, doctor Carlos, si podría compartir su pantalla. Bien, muchas gracias, doctora, por la presentación. ¿Pueden avisar si se ve mi diapositiva? Sí, doctor, se ve. Solo tiene que ponerla en pantalla completa. Muy completa. Muy bien. Bueno, agradeciendo a la Sociedad Peruana de Ultrasonido, al comité científico, al doctor Walter Ventura, y a usted, doctora, por la presentación. Estoy realmente honrado en esta noche de presentarles un tema muy importante. Yo trabajo en el Hospital Instituto Nacional de Salud del Niño, soy cardiólogo intervencionista. El tema trata sobre la experiencia peruana en el manejo de las cardiopatías ductus dependientes. Como ya se ha comentado brillantemente, mi doctor Muñoz, que ha hecho el diagnóstico intrafetal, las cardiopatías ductus dependientes podemos dividirla en dos grandes grupos. Son todas aquellas cardiopatías congénitas que requieren la permeabilidad de ese ductus para mantener la circulación, sea sistémica o pulmonar, y así la supervivencia del feto o del recién nacido en este caso, que es la parte que yo voy a tratar. La atresia pulmonar con septum interno es uno de los ejemplos clásicos de una cardiopatía pulmonar ductus dependiente, ¿no? Es decir, aquellos con hipoflujo. Y en el otro ejemplo tenemos el síndrome de corazón izquierdo, que tiene dependiente de circulación sistémica. Básicamente voy a centrar la ponencia en el grupo de la con circulación pulmonar ductus dependientes, es decir, aquellos pacientes cianóticos, en donde el manejo tiene mucho más que ver con las dos acciones, tanto la quirúrgica como la intervencionista. Este grupo llamado circulación pulmonar ductus dependientes son pacientes con flujo disminuido. Está todo el grupo que conocemos de atresia pulmonar, atresia tricuspidia, Eisen con atresia pulmonar, ventrículos únicos, todos los casos complejos que en la etapa neonatal desarrollan la crisis hipóxica caracterizada por rayos X con hipoflujo y con saturaciones muy bajas, menores del 70%. Estos pacientes requieren de un manejo inicial, como ya se ha comentado, con sustancias que vasodilaten el ductus, prostaglandina E1 inicialmente en infusión, bicarbonato para corregir la acidosis. Muchas veces se descompensan y van a requerir de un soporte ventilatorio o apoyo vasopresor para mejorar la perfusión. Luego estos pacientes hay que encaminarlos, la mayoría de ellos, a una cirugía paliativa o intervencionismo, que es una segunda opción, como vamos a ver ahora. Para comentar un poco de la cirugía, en 1944 Blalow, Townsend y Thomas desarrollaron esta intervención, que es una conexión, un shunt sistémico pulmonar. Esta cirugía consiste en conectar la arteria subclavia a la rama pulmonar derecha. Ese es un tratamiento paliativo para llevar flujo sanguíneo garantizado antes de una cirugía, porque el ductus es inestable y puede sufrir un cierre y ocurrir un desenlace fatal en el paciente, ya sea un paciente con tetralogía por extremo, un neonato con atresia pulmonar o atresia tricuspidia. Comentar algo breve sobre la historia de esta cirugía. En 1944 se realiza esta primera intervención en humanos en el Johns Hopkins Medical de Estados Unidos a cargo del cirujano Alfred Blalow, la cardióloga pediatra Helen Townsend y anecdóticamente Vivian Thomas, que no era un médico, era un asistente de raza negra, pero fue quien desarrolla realmente las intervenciones en 50 especímenes experimentales previamente a la cirugía. Tan es así que el doctor Blalow lo llama para que le asista en la cirugía, y luego de unos años es uno de los primeros
que es reconocido por la universidad como grado de honoris causa, ¿no? Es incluso algo histórico, por lo cual siempre hay que recalcar la cirugía Blalow-Townsend Thomas, reconociendo también que fue parte de ese gran desarrollo. Esta cirugía, si bien marca el inicio de las cirugías cardíacas en los neonatos, en los niños, salvó muchas vidas, pero no es exenta, como toda cirugía cardíaca, de una alta mortalidad. Más aún que se desarrolla en pacientes de baja edad, de bajo peso, neonatos, con otras probabilidades que podrían tener. Entonces tenemos la morbilidad asociada pues, a la esternotomía, al uso de bomba extracorpórea, pueden hacer parálisis diafragmática, bronconemonías, requerir transfusiones y una estancia prolongada en UCI, hospitalización, reintervenciones tardías, etcétera, propias de la complejidad. Es así que en 1992 Gibbs y colaboradores, buscando una alternativa, describen el mantenimiento de la permeabilidad del conducto a través de la colocación de stent durante el cateterismo cardíaco, ¿no? Les llamamos stent inductal. Publican en el British Heart Journal del año 1992 el primer reporte de 2 casos de 2 neonatos de 10 días y 13 días con bajos pesos, con patologías dependientes, en que logran colocar 2 y 3 stents respectivamente en cada uno de ellos, pero con una evolución desfavorable. Uno fallece a las 5 semanas y otros prácticamente a las 2 semanas. Sin embargo, esta técnica nueva dio paso que se fuera desarrollando en el tiempo hasta la actualidad y siendo una alternativa realmente útil en estos casos de estos pacientes, del manejo de cardiopatía ductos dependientes justamente que estamos ahora explicando. Diremos que este manejo intervencionista no quirúrgico es útil para estos pacientes justamente con hipoflujo que están dependientes, hospitalizados con infusión de prostaglandina, mantienen el ductus abierto. Las indicaciones son aquellos pacientes con hipoxemia, menos 70-75%, aquellos pacientes que son de un riesgo quirúrgico muy alto para el cirujano, o aquellos pacientes que tienen ductos que son cortos, rectos, que no son muy tortuosos, o pacientes que tienen ramas componentes adecuadas, que no tengan estenosis. Entonces, en este caso, se fundamenta el uso del intervencionismo frente a la cirugía. Sin embargo, para ser un poco más académicos, veremos la clasificación que hace Volterra sobre los 3 tipos de cardiopatía ductos dependiente y veremos en cuál de ellas se encaja cada una de las 2 alternativas invasivas. El grupo A, que viene a ser ejemplo prototípico, las de pacientes con tetralogía valor extremo, son pacientes que van a ir a una corrección biventricular. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer el manejo paliativo en este caso va a permitir que más adelante se haga una corrección de los 2 ventrículos y el paciente prácticamente se cure totalmente. En el grupo B tenemos el grupo más complejo, diríamos, las arterias pulmonares con septum íntegro, es decir, que solo uno de los ventrículos va a estar desarrollado o que tienen ventrículos únicos y que no va a poder llevar a futuro a una cirugía definitiva, sino van a ser solo paliativas. Y dentro de ese contexto nos encontraremos con la cirugía llamada de Glenn y de Fontana, que son cirugías que más bien, que si bien dan una calidad de vida mejor, no llegan a corregir nunca. En realidad son fuentes para un trasplante, si el paciente llega a 15 años o más en un escenario ideal que todavía en nuestro país no lo tenemos. Y el grupo C es el grupo con circulación pulmonar transitoriamente inadecuada, es decir, aquel paciente con estenosis pulmonar que se le hace una valvulotomía por cateterismo o quirúrgica, pero persiste también con hipoxemia. También es otra alternativa, pero que tiene menos incidencia. Entonces, de estos 3 grupos, básicamente, el grupo A y el grupo B son aquellos donde pueden competir, o no digamos competir, si no hay indicaciones prioritarias de hacer cirugía o colocar un stent. En el grupo A, que habíamos dicho que eran aquellos que se va a poder a futuro llegar a una cirugía de ambos ventrículos es correctiva, en realidad el consenso sería que sea una cirugía cardíaca, o sea, hacer la fístula del Blalow-Townsend. Más aún si son neonatos que tengan un bajo riesgo quirúrgico, o sea, que tengan un peso adecuado y que las ramas pulmonares tengan algún grado de estenosis. También esos pacientes se benefician mejor de una cirugía.
Y segundo, como alternativa casi sería el stent en el ducto. ¿En qué casos? De este primer grupo, en aquellos, como comentamos, de alto riesgo, que son los pacientes con pesos cercanos a 2.5 kilos, que tienen además síndrome Down, algunas otras comorbilidades asociadas, o que las ramas pulmonares son muy pequeñas, con score Z menos de 2 o de menos 3, o arterias pulmonares también que no confluentes, también a veces se puede incluir, o instituciones donde la mortalidad quirúrgica neonatal es muy incrementada. Entonces son alternativas. Mientras que en el grupo B, aquellos que van a ir una corrección solo paliativa, univentricular que llamamos, el stent sí estaría en la primera indicación en este grupo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con arterias de tricuspidia o ventrículos únicos, porque el stent va a permitir que lleguen a los 6 meses y pueda hacerse una de estas cirugías, evitando la primera. Entonces, en este caso sí, y la cirugía más bien sería reservada solamente en casos que haya problemas en estenosis en las ramas. Bien. ¿Cómo hacemos la evaluación del paciente? ¿No? Como todo, integralmente se hace la evaluación clínica, se evalúa el área del peso para decidir cuál es la indicación de en qué grupo, y básicamente la saturación también es un marcador para decidir si requiere tanto la cirugía o el cateterismo. Son muy pocos los pacientes que pueden nacer con alguna de esas características ductos dependientes y que no sean operados en la etapa natal. La mayoría empiezan a tener problemas de que el ducto se empieza a cerrar, incluso a veces intuitivamente algún médico le puede poner oxígeno a un paciente con saturaciones en 70, 80 y la saturación tiene a bajar porque el ducto se tiene a cerrar peor. Entonces ese concepto hay que tenerlo claro también. La valoración clínica de tomar la placa de tórax para evaluar si no hay compromiso pulmonar asociado, el ecocardiograma que nos va a permitir evaluar la anatomía de los ventrículos para poder tener un planeamiento a futuro, si se va a poder hacer lo que comentamos, la cirugía total, corrección cuando tiene 2 ventrículos desarrollados, o cuando tiene un solo ventrículo serán cirugías solo paliativas. El angioten es una ayuda muy ideal que se puede usar en estos pacientes, que nos permite evaluar idealmente todo el arco aórtico y nos permite ver el ductus. La morfología, que vemos un ductus más pequeño, acá vemos un gran ductus, nos permite predecir qué tipo de stent podemos usar y también nos permite evaluar con el cirujano si es mejor hacerle la cirugía o hacerle cateterismo, ¿no? También dependiendo de la anatomía de las ramas pulmonares. Cuando son unas ramas pulmonares hipoplásicas, probablemente sea mejor encaminado a un cateterismo, pero si hay una estenosis de unas ramas, probablemente sería mejor hacerle la cirugía de Sham, de pelotausia. Tenemos acá también un esquema interesante que nos habla de la morfología de los tipos o las variaciones de ductos. Butera también ha descrito este cuadro en que vemos hasta 5 tipos de ductos, o sea, de acuerdo a la orientación y a la forma. El tipo A y el tipo B son ductos más cortos, más rectos. Realmente son los que les favorecen más con colocar el stent, porque son técnicamente más sencillos. Sin embargo, tenemos los llamados ductus complejos, que vendría a ser el grupo C, donde es un ductus algo tortuoso y que hace que colocar un stent sea muy difícil. Probablemente este grupo, si lo diagnosticamos por la angioten, sería mejor encaminarlo a una cirugía. Y el grupo bilateral es un grupo que alternativamente podría ser cualquiera de los dos. Comentar algo brevemente sobre la técnica de implante a través de hemodinámica. En la sala hemodinámica, los pacientes son llevados a anestesia general, se hace el abordaje, va a depender, como comentamos, de la orientación del ductus, puede ser por arteria femoral, a través de vena femoral, o a veces la arteria carótida o incluso la arteria axilar, ¿no? Eso generalmente se hace como lleva el cirujano ese abordaje. Tenemos que tener en cuenta que son pacientes menores de 4 kilos, a veces 3 kilos. Tenemos que usar introductores del menor perfil posible, 4 o 5 frames.
tiene que ser más o menos 1.5 a 2 milímetros de grosor, porque para un paciente de 3 kilos es importante porque puede producir a veces espasmo femoral importante. Entonces, estos pacientes tienen que estar heparinizados y la prostaglandina que están recibiendo tiene que suspender de mínimo 1 hora antes, o algunos quieren hasta 6 horas, para que la zona del ductus que estaba estrecha se muestre mejor y el ductus se coloque en la zona que más beneficio le va a dar, más para aperturar el ductus. La segunda parte del implante viene a ser ya la colocación de un catéter angiográfico que llamamos. El catéter angiográfico va a permitirnos ver la anatomía de las ramas pulmonares. Este es un caso de que hemos centrado por la arteria axilar. El catéter ya pasado se pasa una guía hasta la parte distal, sea de la rama izquierda o derecha. A través de esa guía ya se empieza a pasar un stent, y el stent se coloca en la zona más distal, próxima a las ramas pulmonares. Los stents son los mismos que se utilizan en los stents de los adultos, en los stents coronarios. Sin embargo, se utilizan stents coronarios sin drogas. Ahora casi todas las angioplastías que se hacen en las coronarias de los adultos son con drogas. Acá no se usa ninguna droga para evitar eso, porque no tienen enfermedad coronaria de estos pacientes, sino la idea es solamente aperturar la luz del ductus. Entonces se van a utilizar stents entre 3.5 y 4 milímetros de diámetro, que vendría a ser el equivalente al hacer la fístula. También le coloca un conducto de ese grosor, ¿no? Dependiendo del peso se utiliza 3.5 o 4. Idealmente se recomienda que se debe cubrir todo el largo del ductus, porque si se deja descubierto en una zona, más adelante puede haber un espasmo o a las horas y pone nuevamente crítico al paciente. Hay que tratar de cubrir todo. Luego el paciente debe quedar anticoagular con aspirina, no anticoagular, sino con terapia antiplaquetaria, aspirina y clopidogrel por hasta 6 meses o hasta su próxima cirugía. Brevemente le presentaré algunos casos de nuestra experiencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño, que es uno de los centros principales donde en nuestro país, como todos saben, existe a nivel de salud y a nivel del Ministerio de dos centros, el Hospital del Niño de San Borja también, que es un centro nuevo que también recién están empezando a realizar estos procedimientos, pero a nivel del Ministerio de Salud, el nuestro probablemente es uno de los que tiene más experiencia en estos casos. Tenemos este paciente con 21 días, con 3.6 kilos, una hipoxia importante, con 65% requiere ser intubado. Es un paciente que tiene atresia pulmonar, un ventrículo único y un ductus tipo 4, tipo D, que es contralateral. Es un ductus largo, como ustedes ven, pero que se estenosa al ingresar a la confluencia de las ramas pulmonares. Entonces, por la disposición se eligió entrar por la arteria carótida para ir directamente hacia el ductus. Entró por la arteria carótida, se pasa una guía hasta la parte distal y al poner contraste vemos que acá hay una zona que se estrecha. O sea, la zona ya se le ha quitado la prostaglandina y se ve que se estrecha el ductus, que es la zona donde nosotros nos debemos colocar el stent para tener un mejor resultado. Vemos acá el cirujano que aborda la zona del cuello, nos expone toda esta zona, y eso que está magnificado lógicamente, pero esta es la arteria carótida. Nosotros tenemos la punción directa por la arteria carótida que medía unos 3 a 4 milímetros, y a través de la arteria carótida hemos ingresado los stents. En ese caso se llegó a poner hasta 2 stents secuenciales porque era un ductus largo, como vimos, un stent de 4 puntos, de 4x13 y 4x15, y la saturación que estaba a menos 70 llegó a mejorar hasta 91%. Se logró sacar el ventilador mecánico y pudo verse alta los pocos días. Pacientes, vemos acá en la placa de tórax cómo se observa los 2 stents, forma curvada por la forma del ductus, y se hace los seguimientos del paciente tratando de que llegue al mayor peso posible y a mayor edad posible, idealmente más de 6 meses. Y luego se va evaluando las ramas pulmonares a través de angiotensia. A veces se necesita hacer un nuevo cateterismo, y ya con 12 meses el paciente está apto para la cirugía de Glenn, con la cual va a tener una calidad de vida algo mejor y se evita pues la primera cirugía cardíaca. Este es un segundo paciente.
de 20 días con 2.9 kilos, o también con una hipoxemia importante. Es una atresia pulmonar con un ventrículo único y con un ductus totalmente diferente, no es un ductus largo, grueso y que se cierra en la zona estrecha. Este es el angiotengue y este se caracteriza. Realmente se ve muy similar la imagen, pero ya esto es como con la disposición se hace el ingreso por la arteria femoral y es uno de los ductus tipo 1, tipo A, elongado usual. Es el ductus que técnicamente para nosotros los hemodinamistas diríamos que es el más factible de colocar, porque es fácilmente accesible. Se pasa la guía a través del ductus y a través de esa guía se pasa el stent que se insufla y queda justo en la zona más estrecha, ¿no? En este caso me requirió un solo stent de 4x13, la saturación también de 70 llega casi al 91%. Tenemos en la radiografía el stent que se ve de buen calibre, ¿no? Por lo cual explica que la mejoría del flujo. Al hacerse el seguimiento y a los 8 meses, cuando la saturación empieza a disminuir y ya pasó los 6 meses, está apto para una cirugía, también la cirugía de Glenn, que le va a permitir tener una mejor calidad de vida. Y este último caso que también es interesante porque es un paciente o fue un paciente de 25 días con 3 kilos y 3.1 kilos, también con saturaciones bajas, pero es un paciente con atresia pulmonar y CIB, es el llamado que conocemos como el fallo extremo. O sea, tiene un CIB, tiene 2 ventrículos de buen tamaño y tiene las ramas pulmonares con una atresia a la válvula. Estos pacientes, a diferencia de los anteriores, tiene el pronóstico futuro, va a permitir hacer una corrección biventricular y que el paciente puede quedar hasta casi normal, es decir, que se hace la cirugía completa, por lo cual es importante rescatarlo. Entonces, este paciente tenía una estenosis de las ramas pulmonares en su confluencia, como se ve acá, y una zona estrecha justo cuando el ductus entraba a las ramas. También se ve acá en la angiografía, ingresamos por vía carotídea. Entonces, acá la discusión era idealmente, probablemente, según si nosotros seguíamos las guías, probablemente era mejor una cirugía, ¿no? Una cirugía hacerle un blelo, pero igual iba a tener problemas colocando el blelo a la derecha, que la otra rama no iba a prescindir mejor. Además, el paciente estaba muy hipóxico, por lo cual los cirujanos nos plantearon si nosotros podríamos poner un stent y finalmente un grupo lo decidimos que vaya a cateterismo. Vemos acá que hemos pasado por la arteria carótida, la guía hasta la parte distal, en este caso fue a la rama izquierda. A través de la guía insuflamos un stent de 4 por 14 milímetros, se logró una mejoría de saturación de 88. Una saturación de 70 que supere los 80 digamos, es un criterio de éxito, ¿no? El otro criterio de éxito es que el stent se vea angiográficamente bien colocado y el paciente, lo ideal es que esté con saturaciones entre 75 a 80 en adelante. Entonces, nos hicimos el seguimiento, a los 6 meses vimos que esta parte del stent, la rama izquierda estaba bien desarrollada, pero la derecha quedó un poco con una estenosis acá en el origen, ¿no? Porque había una estenosis en la bifurcación, era algo que ya más o menos esperable. De todas maneras, este paciente evitó que se le hiciera una cirugía en ese entonces. Con esa todavía había una saturación aceptable, pero ya como esa estenosis sabíamos que era importante, se decidió hacer una cirugía correctiva. Se llama Rosselli, es decir, colocarle un tubo del ventrículo derecho hacia esa confluencia, hacer una plastía y cerrar el CIB, con lo cual el paciente prácticamente ya salía de la condición de paciente cianótico y ingresaba al grupo de los pacientes postoperados, pero en una condición con una saturación normal y lógicamente una mejor calidad de vida. Bien, bueno, nosotros empezamos en el 2013, casi 2014, a hacer estos procedimientos. Tenemos acá uno de nuestros primeros reportes que lo publicamos en la revista brasileña de cardiología invasiva, nuestros primeros 14 casos entre neonatos y lactantes con cardiopatía cianótica ductus dependiente.
promedio de edad de los pacientes de 46 días, entre pesos entre 2.5 y 5.9 y stent también de 3 y 4 milímetros. Todavía tuvimos una mortalidad, digamos, relativamente elevada. Algunos son pacientes de alto riesgo, casi 21%. Los diagnósticos eran diversos y se aumenta el riesgo de mortalidad. Muchas a veces estos pacientes no se hacen, incluso el cirujano a veces no los opera por la alta mortalidad que se puede presentar. Continuamos luego haciendo del 2014 en adelante, tratando de cada vez mayores casos. El 2017, que fue el año en que hicimos más de estos pacientes, lógicamente, de acuerdo a cómo llegaban, algunos iban a cirugía, otros a cateterismo. Y hasta el 2020, que bueno, por tema de la pandemia en general no han llegado pocos pacientes y los demás han pasado a cirugía cardíaca. Nuestra mortalidad ha ido disminuyendo, a 17, incluso bajó hasta 13 en algunos años. Las complicaciones de éxito inmediato llamamos cuando se puede colocar el stent, que ha sido más del 80%. En general, la técnica se está haciendo cada vez con mejores resultados, pero siempre y cuando seleccionemos a los pacientes. Entonces, diríamos que tanto la cirugía, es decir, el sham, Blalock Dawson, como el intervencionismo, el stent ductal, son procedimientos indicados en el manejo de la cardiopatía ductus dependiente. Pero ¿qué dice la evidencia científica en cuanto a cuál de los dos es mejor? Hay diversos papers, si uno revisa, encuentra diversos estudios que las comparan ambos procedimientos. Sí. Le quedan 5 minutos. Gracias. Bien, gracias por avisarme. También estoy terminando. En este artículo de 2009 del JACC comparan el crecimiento de las ramas pulmonares por ambos métodos y ven finalmente que no son muchos pacientes, 13 contra 14. Ambas técnicas dicen en conclusión que ambas técnicas hay un crecimiento efectivo de todas las ramas pulmonares. Sin embargo, en el grupo stent se logró un crecimiento más uniforme y simétrico de las ramas, es decir, digamos, de repente un puntito a favor del stent. En este otro trabajo, un poco más reciente, 2018, 4 centros comparan cerca de 357 pacientes, 106 de stent y 250 de quirúrgico. Con diagnósticos que conocemos, Fallot, atresia pulmonar, atresia tricúspide, y dicen, en este estudio encuentran que la mortalidad y retención no hubo una diferencia significativa. Hubo una diferencia a favor del stent, pero no significativa estadísticamente. Sin embargo, en el grupo de stent sí hubo menor estancia hospitalaria, tanto en UCI, y un crecimiento más simétrico de las ramas pulmonares similar al anterior. Y este es ya para terminar el trabajo que es un metaanálisis, que es un trabajo muy reciente, es este año, 2021. Son 6 estudios realizados desde 2009, 2012, 2015, 2018, con diversos grupos. En total evalúa 757 pacientes, es un grupo sí significativo, ¿no? De pacientes con cardiopatía ductus dependiente. Y en este estudio, bueno, entre los outcomes finales, los puntos finales, que es estancia hospitalaria y mortalidad total, en ambos está a favor del stent. El grupo del stent tiene menos estancia hospitalaria si vemos en subgrupos, 5 a 14 frente al grupo de 8 a 21 del quirúrgico, y la mortalidad también menos 3 frente a 6, 7 frente a 50, etc. En general, a favor del stent según estos últimos estudios. Por lo cual podemos concluir que vemos cuál es el manejo de la cardiopatía ductus dependiente. En el caso de las con hipoflujo pulmonar, prostaglandinas, manejo inicial, en pacientes con hipoxemia menor de 75%, neonatos. Intervención cardíaca, el stent va a ofrecer menos complicaciones periprocedimiento, menos estancia hospitalaria y menor UCI, así como una menor mortalidad global. La cirugía cardíaca estaría reservada más para aquellos casos complejos, aquellos que tienen ductos muy largos, tortuosos o que tienen estenosis de rama. Por lo cual podría concluir diciendo que el stent ductal en nuestro país, como ya está demostrado también en todo el mundo, es una alternativa efectiva a la cirugía de sham, ¿no? al Blalock Dawson en pacientes seleccionados, de esos pacientes con llamada cardiopatía ductus dependiente. Muchas gracias por darme esta oportunidad de presentar este tema muy importante.
Gracias, doctora. Gracias, doctor Mariño, muchísimas gracias, de verdad, excelente su exposición, hemos aprendido bastante porque no es un tema que vemos todos los días. Nosotros los médicos fetales estamos íntimamente relacionados con los cirujanos cardíacos y con los pediatras en general, porque es importante hacer el diagnóstico prenatal, pero darle seguimiento nos sirve para varias cosas. Uno, para obviamente mejorar la morbilidad del feto, y otro para realmente como auditoría de nosotros mismos, de ver si estamos llevando nuestros diagnósticos correctos. ¿Están llegando los pacientes al Instituto del Niño con diagnósticos prenatales o realmente llegan por los síntomas una vez que nacen? Sí, en realidad hay pocos pacientes que llegan con algunas ecografías realizadas, sea por obstetras o cardiólogos, porque como justo se comentó, hay pocos cardiólogos pediatras que hacen fetalmas, hacen en realidad los obstetras, ¿no? Justamente estamos tratando de eso, trabajar con el doctor Ventura de hacer una alianza estratégica, ¿no? A través de que nos deriven los pacientes ya diagnosticados por no solamente el ministerio en general, y tratar de con los hospitales coordinar, porque sería importantísimo tener ya los pacientes que estén pacientes críticos en un seguimiento para tenerlos pues en las mejores condiciones y no esperar a que se descompense. Muchas veces llegan pacientes ya después de un mes, cuando ya el ductus casi está cerrado, ya incluso la personalidad ni funciona, así que es muy importante lo que usted comenta. Claro, porque justamente en sus diapositivas usted ponía que lo ideal es operarnos los primeros días del nacimiento, pero yo decía, bueno, seguramente si no tienes el diagnóstico prenatal es por eso que muchos de los pacientes que usted ha presentado se han operado a los 25, 28 días. ¿O cuándo es el momento ideal para operar a un bebito con una cardiopatía tan compleja? Sí, eso es importante. Normalmente muchos de estos pacientes que nacen, los primeros días todavía el ductus se mantiene algo patente, pero a partir de la semana el ductus ya empieza normalmente a sufrir vasoconstricción. Entonces, creo que entre los primeros 15 días es la etapa ideal. Es más, ahora la mayoría de pacientes, bueno, lo que sí hemos visto que la mayoría de pacientes, incluso en provincia, ya los colegas manejan prostaglandina. Entonces nos llegan los pacientes, en estos últimos años, a diferencia, nos llegan incluso con infusión de prostaglandina, que nos da de repente un poquito más de chance que el paciente no entre tan crítico a nuestro servicio o a la intervención. Antes sucedía que llegaban sin nada, con oxemias muy críticas. Entonces, pero idealmente el paciente debe ser operado entre los 15 días, más tarde 20 días. Ok. Muchas gracias. El doctor Ventura, no sé si tendrá alguna consulta que hacer o alguna pregunta. Sí, gracias, Elsie. Doctor Carlos Mariño, muchas gracias por la presentación. Felicitarlo por el trabajo que viene realizando en el Hospital del Niño. Realmente es uno de los médicos más destacados que está haciendo cardiología intervencionista neonatal. El promedio de intervención que estaba mostrando el doctor es aproximadamente 20 días, lo cual para el país es realmente un éxito, ¿no? Porque esos 20 días está confirmar el diagnóstico, está la referencia que muchas veces demora muchos días, está el trámite que hay que hacer para esa angiotensin que le piden. En realidad creo que no es lo ideal, pero 20 días de intervención o natal creo que es un éxito para el país. Doctor Carlos Mariño, nos juntamos en el año 2016 cuando nos conocimos por primera vez y realizamos la primera intervención intrauterina a un feto de 26 semanas con una estenosis aórtica crítica. Y desde ahí nos hemos estado juntando, pero conversando nada más por WhatsApp, por mensaje de texto, esperando una paciente ideal y que quiera también la paciente operarse, ¿no? En estos años de viaje que tiene usted en diagnóstico de cardiopatía, Carlos, ¿cuál crees que es la razón por la cual hemos tenido esta pausa de casi 4 años de intervencionismo cardíaco intrauterino? Todavía estamos fallando en el diagnóstico prenatal, todavía nos están refiriendo pacientes muy tarde. ¿Por qué crees que esto no ha avanzado lo que es cirugía intrauterino para patología cardíaca?
Sí, me parece que justamente ese es el tema, ¿no? El diagnóstico, que hay pocos lugares realmente y poca gente que tiene la experiencia, ¿no? Primero, el que está a mano de los ginecocentros y lógicamente el Instituto Materno Perinatal creo que es uno de los centros que está trabajando mucho más. Yo estoy seguro que incluso más que cualquier otro centro que está haciendo muchos estudios y realmente en otros lugares realmente no hacen un diagnóstico adecuado, se les pasa muchas veces o piensan que no se puede hacer acá en el país. Yo incluso cuando tuvimos esa oportunidad de hacer ese paciente, pensé que en el Perú todavía no estábamos preparados para hacer y me sorprendió gratamente que Walter, que es mi amigo, tenía tanta experiencia en eso. Entonces yo dudaba de que se puede hacer. Realmente ya lo hemos hecho antes, así que bueno, yo creo que habrá que seguir, ¿no? El paciente ideal llegará a difundir un poco más que hay la opción, porque técnicamente se demostró que se pudo hacer. O sea, creo que volver a juntarnos va a ser bueno y realmente otros colegas que sigan la parte tuya y también y hay otros movimientos que también conozco y se integren más para tratar de trabajar en grupo, ¿no? Yo creo que esa es la única manera de que podamos mejorar todos. Excelente, ¿no? Claro. Gracias, Navín, por la invitación. Excelente este taller. Hay una pregunta. Gracias, Carlos. Hay una pregunta del doctor Guillermo Díez y dice: ¿los aneurismas del conducto arterioso sin otra patología cardíaca requieren algún tipo de manejo neonatal? La pregunta es en postnatal, ¿no? El aneurisma del conducto. Bueno, en general, si está hablando de conducto arterioso dentro solo de ductus o dentro de las cardiopatías cianóticas, no sé si entraría de pregunta, pero en general, todo ductus solo que no tenga otra patología, solo ductus tiene que ser intervenido, ¿no? Sea pequeño, grande, si es pequeño por riesgo endocarditis, si es grande porque solo hay ICC. Ahora, si es un aneurisma dentro de, me parece que es eso, porque me dice que sin otra patología cardíaca, tiene que tratarse. Es raro encontrar un aneurisma dentro del conducto arterioso. Los cirujanos probablemente tengan más temor de abordar un aneurisma del conducto porque puede romperse, así que yo creo que ponerle un stent sería más seguro porque es como una cubierta que va a proteger el aneurisma. Entonces, sí, yo creo que se podría tratar ahora, no en la etapa neonatal, sino esperar un poco para poder cerrar ese conducto, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, si no tenemos otra pregunta, le agradecemos al doctor Carlos Mariño por su excelente ponencia nuevamente.